tiene que existir en Venezuela, pero también de reparación del daño que será ocasionado a esas familias y a las víctimas. Por lo tanto, estas no son cosas ajenas, son cosas en las cuales tenemos que entender que son prioritarias en un proceso de negociación donde el ciudadano y sus problemas es lo principal, y para resolver esos problemas no solamente es bueno llegar a acuerdos y conseguir recursos para poder aliviar su situación, sino también que se puedan mejorar la calidad de vida, y eso solo ocurre a través de elecciones libres, de reinstitucionalización del país, y para que haya justicia tiene que haber libertad, y en ese sentido que exista también la liberación no solamente de quienes están presos por razones políticas, sino también que no ocurra más que en Venezuela se persiga a cualquier persona simplemente por luchar por sus ideales. Y este es un espacio que tiene que darse para eso, donde la discusión tiene que ser franca, donde nadie está renunciando a sus ideas, nosotros no estamos claudicando en lo que queremos lograr, simplemente lo que estamos entendiendo es que lo mejor que le puede pasar al país es que ese acuerdo entre partes que piensan muy distintas, pero que ponen como centro al venezolano, se convierte en un gran mecanismo para que el país pueda entrar en una etapa distinta. En este tema de la justicia, Tomás, viéndolo desde el otro lado, ya vimos, digamos, los errores o no que haya cometido la oposición, que los ha llevado a las cárceles. Eso lo sabe el mundo, no hay que decirlo de otra manera. Pero cuando ha sido el gobierno, digamos, quien se ha equivocado en diferentes formas, hay señalamientos, hay órdenes de captura internacional, hay investigaciones, hay fondos congelados, se lleva adelante una investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, por violación sistemática de derechos humanos. Lo que sabemos, ¿puede haber perdón ahí o tenemos que ser contundentes en la aplicación de justicia considerando que su partido es primero justicia? Mira, yo creo que el perdón personal siempre debe existir, porque si no se convierte en una carga emotiva que hace que sea una situación muy negativa para el desarrollo de la vida. Lo que no puede haber es impunidad. Yo creo también en la reconciliación. Yo creo que al final la idea es que nosotros podamos pasar la página de tantos años de confrontación que ha generado tanto dolor para Venezuela, y que podamos unirnos en función del progreso, del desarrollo del país y sobre todo, repito, de la reunificación de la familia venezolana, que hoy está separada porque 7 millones de venezolanos tienen que vivir. Pero impunidad nunca. Porque la impunidad lo que hace es permitir y facilitar que eventos de este tipo se puedan repetir. Ahora, hay quienes dicen primero la justicia y después la libertad. Y para mí es absolutamente claro que para que haya justicia tiene que haber libertad, de forma tal que podamos tener de nuevo instituciones independientes que puedan investigar. Pero lo que no puede haber tampoco como prioridad es la venganza, que nosotros vayamos a cambiar el país, ¿no?, para empezar a hacer lo que hoy estamos cuestionando que ocurra, perseguir a la gente, ver cómo señalamos, acusamos y sentenciamos sin que tengamos nosotros derecho a hacerlo. Y para eso lo que tiene que haber son sistemas de investigación reales, procesos de investigación que sean absolutamente independientes. Pero a mí sí me parece también importante que pueda haber reparación para las víctimas que han sufrido estos daños terribles que estamos viviendo en este momento. Por además, que la historia nos enseña que ha habido perdón en determinados momentos. Efectivamente. Procesos de negociación, de acercamiento, debe existir para lograr la conciliación. Tomás, Chevron, ¿qué significa esto? Mira, significa que en este momento está alineado con Venezuela el mundo libre y países que, como Estados Unidos, han tenido un régimen sancionatorio por la violación de derechos humanos, por la restricción de la libertad que ha habido en Venezuela, por la persecución que ha habido, pero que en todo caso estamos dispuestos a juntos todos poder aliviar cualquier situación que esté ocurriendo si existe también garantías de derechos políticos, de derechos humanos, de derechos civiles, de libertad de expresión, de transparencia en un proceso electoral, para que Venezuela pueda encontrar un camino donde pueda ser competitivo en términos económicos, donde podamos tener una política económica totalmente distinta a esta, pero donde principalmente el venezolano sea el dueño de su futuro y con su voto pueda elegir cuál es el gobierno que quiera. Así que para mí es toda una cosa que se va entrelazando y que en definitiva hace de este proceso un proceso complejo, pero una gran oportunidad que no se había dado en otras situaciones. Por ejemplo, países aliados como Estados Unidos, España u otros, en otros procesos de negociación no han estado. Hoy están comprometidos, y con lo que acaba de ocurrir con Chevron, que no es verdad que va a significar un boom en el tema petrolero, es simplemente algunas licencias muy concretas y muy limitadas, pero abren una ventana para que se entienda que estos acuerdos pueden tener consecuencias positivas para el país, y que también en los intereses de cada lado puede haber incentivos para llegar a acuerdos, pero entendiendo que todos tenemos que ceder
en función de los intereses de Venezuela y los venezolanos. Para cerrar el tema del diálogo y pasar a la parte política, ¿puede tener confianza la población venezolana que los ve en esa pantalla ustedes a esta hora, que la plataforma unitaria está centrada en el interés nacional y no en el interés personal o particular? Absolutamente, y yo creo que es muy relevante que estemos llegando a un acuerdo donde lo que estemos hablando es del problema eléctrico venezolano, del problema de la alimentación de las familias que hoy están desnutridas, que estemos hablando del problema de la salud para poder resolver a personas que están necesitando tratamientos en este momento, que podamos tener mejores dotación escolares para que nuestros niños no tengan esa educación desastrosa que hemos tenido producto de la gestión del gobierno. Así que es evidente que para nosotros lo más importante son los venezolanos, y lo mejor que nosotros podemos hacer por Venezuela es sentarnos a discutir con quienes hemos tenido diferencias profundas, sin claudicar en nuestros derechos, sin claudicar en nuestros objetivos, pero sobre todo para lograr elecciones libres, transparentes, garantías de que la gente puede decidir, y por eso, por supuesto, que el centro son los venezolanos. Se nos va el tiempo, las primarias de la oposición, ¿y cómo está el debate, digamos, para no decir otra cosa, entre Primero Justicia? ¿Por qué borró los tweets refiriéndose a Ocariz, por ejemplo? Mira, la verdad es que el debate dentro de Primero Justicia es fraterno, es cordial, es transparente, y además yo creo que el hecho de que tengamos gente con tanta capacidad para poder lograr tener una representación frente a un régimen que va sacando del juego a quien le da la gana, lo que da es garantía de que Primero Justicia va a estar en la primera línea de lucha, y que tenemos además un bullpen muy bueno de dirigentes que pueden asumir esa responsabilidad. En poco tiempo estaremos definiendo este tema, y yo creo que es una gran noticia que haya una comisión de primaria de tan alto nivel que todo el mundo está respetando, como para que aquel que quiera participar pueda hacerlo, y en definitiva sea el pueblo el que decida cuál es esa candidatura que va a unir de nuevo a la oposición, que va a enfrentar el mal gobierno que hemos tenido en los últimos años, y que va a llevar esperanza a los venezolanos para poder con su voto transformar esta realidad, conseguir una liberación del país en términos políticos, y que además podamos ver regresar a todo el que se ha ido. Se nos va el tiempo, voy a leer dos comentarios para despedir la entrevista. Buenos días, señor Tomás, dice Náufrago 27, el gobierno nacional quiere adelantar las elecciones porque la oposición no tiene un candidato único, porque no hay una unidad entre sí, pero sí hay unidad para dialogar con el gobierno. ¿Cuál es el juego que hay entre la oposición y sus dirigentes? Mientras que Noé Estrada dice, dile al invitado que para hablar de justicia, que comience primeramente rindiendo cuentas con todo el dinero que administró durante su interinato, y que de una sola razón para que le creamos en lo que dice. Voy con la última. Ni medio, compañero, he administrado. En segundo lugar, vamos a tener un candidato único, y vamos a organizarnos, y vamos como en el 2012, como en el 2013 y como en el 2015 para la Asamblea Nacional, vamos a tener un liderazgo que pueda representar los intereses de Venezuela. Y yo quiero dar tranquilidad sobre ese tema, porque estamos claros que lo importante es Venezuela, más allá de quién sea ese líder. Lo importante es que las ideas de libertad, de progreso, de mejoría en la calidad de vida de venezolanos, y de unión de nuevo de quienes hoy estamos separados por esta crisis horrible que ha hecho que los venezolanos se vayan, podamos tener una Venezuela de esperanza, de progreso y de futuro. Así que esa candidatura la vamos a tener, y juntos vamos a lograr ese cambio. Pero convengamos que la gente se pregunta, y uno también se pregunta, qué pasaría con el dinero de la ayuda humanitaria que tanto sonaba, ¿no? Un concierto en Cúcuta, un montón de dinero. Es que esos temas al final tienen que ser investigados, y tienen que ser investigados sobre todo en países como Colombia, que tienen fiscalía, que tienen justicia, claro, que se investiguen.